Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Sabes, estamos iniciando en este mes de julio un siguiente semestre de este precioso 2023. Hemos atravesado el primer semestre de este año y ahora vamos a iniciar con nuestras lecturas y vamos a estar ubicados durante este mes de julio en el capítulo número 6 hasta el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Anhelamos verdaderamente que estas meditaciones diarias te estén llenando de fe, te estén aportando de alguna manera recursos prácticos para que tú puedas aplicarlos a tu propia vida de manera personal. Gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartirlo con otras personas. El día de hoy nos corresponde entonces meditar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: esfuérzate, esfuérzate. ¿Sabe usted que en un principio, cuando yo comencé mi vida cristiana, recuerdo que comenzaba yo a asistir a un grupo de jovencitos que tenían una sociedad de jóvenes? Esta sociedad de jóvenes se llamaba la Sociedad de Jóvenes, o de Intermedios más bien, del Esfuerzo Cristiano, y le llamábamos Seguidores de Jesús. Bueno, en este pequeño grupo teníamos un lema. Nosotros decíamos dentro de este grupo que nuestro lema como sociedad de intermedios era: por Cristo y por su iglesia. Y sabes, durante todos estos años que yo he llevado la palabra del Señor, durante todos estos años que Dios me ha tomado como su siervo, ¿verdad? Y en cada uno de los aspectos de mi vida cristiana, siempre he mantenido este lema: por Cristo y por su iglesia. Y así como ese grupo de esforzadores cristianos me ayudaban a llevarlo adelante, sabes, todavía el Señor a mí me pide que yo me siga esforzando. Y creo que cuando le revisamos este precioso texto del día de hoy, podemos aprender por lo menos tres cosas acerca del por qué necesitamos nosotros esforzarnos en la vida cristiana. Y la primera enseñanza que quiero dejar en tu corazón en esta oportunidad es la siguiente: esfuérzate para, número uno, enfrentar los problemas con creatividad y no con críticas, mucho menos con murmuraciones o con chismes, diría yo, como un pequeño agregado. Fíjate cómo dice el versículo número 1, 2 y 3 de este precioso pasaje. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Sabes, en medio del crecimiento de la iglesia, en medio de las situaciones donde Dios va añadiendo a los que tenían que ser salvos, la iglesia empieza entonces a experimentar ciertos problemas. Y entonces se levanta una murmuración de un grupo de cristianos diciendo que las viudas de ellos no estaban siendo atendidas de manera correcta. Y sabes, me impresiona la capacidad en cómo resuelven estos siervos de Dios la situación. En medio de la murmuración, en medio de la crítica, incluso quizás en medio del chisme, ellos aprenden y son creativos, formando entonces un grupo de personas que les ayuden a administrar ese ministerio dentro de la iglesia. Esto me habla de la creatividad. Y te digo algo, querido hermano y querida hermana: vamos a enfrentar problemas muchas veces en nuestra vida cristiana. Vamos a enfrentar muchos problemas quizás en nuestro matrimonio o bien en nuestra familia, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, incluso a tratar de ser creativos, incluso a tratar de ser flexibles
para poder llevar adelante esas situaciones que muchas veces van a tratar de robarnos la paz y la tranquilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos entonces a tratar entonces de preguntarle al Señor que Dios nos vaya ayudando, que Dios nos vaya guiando para poder ser creativos. Vamos a esforzarnos para ello. Segundo, esfuérzate para, número 2, ser perseverante. Creo que es importante que nosotros seamos consistentes, que seamos perseverantes. Observa cómo dice el versículo número 4 de esta escritura. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entonces aquí están los discípulos diciendo, bueno, habrá gente que va a estar quizás ayudándonos en estas áreas, pero nosotros vamos a continuar siendo perseverantes. Y aquí dice en dos cosas particularmente, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y creo que tú y yo también necesitamos ser perseverantes en la oración, perseverantes en la lectura de la palabra del Señor. Y yo podría añadir cosas más, por ejemplo, ser perseverantes en tu asistencia a tu congregación, ser perseverantes en el servicio, en algún ministerio de alguna manera, para que entonces podamos ser utilizados por nuestro Dios de una manera maravillosa. Y esto entonces me lleva a mí a la tercera y última cosa que quiero compartir con cada uno de ustedes. Vamos a esforzarnos, número 3, para integrarnos al trabajo de su iglesia. Vamos a integrarnos a la labor donde Dios nos quiere usar poderosamente. Fíjate cómo dice el versículo número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Querido hermano, querida hermana, creo que es tiempo de que nosotros de alguna manera dejemos de ser esos cristianos que no formamos parte de una iglesia. Vamos a integrarnos, vamos a ser miembros, vamos a ser utilizados por Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos dones que necesitamos poner al servicio de nuestro Dios. Aquí hay un grupo de 7 siervos de Dios que deciden estar disponibles, que deciden estar dispuestos para ser utilizados por el Señor en su obra, ¿sabes? Poniendo sus talentos, poniendo sus recursos, poniendo su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar a la iglesia. Todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que dar para el ministerio, para la vida cristiana, para el beneficio de otras personas. Si usted no lo está haciendo, entonces quizás otra persona se está sobrecargando de más cosas para suplir lo que a lo mejor a usted le corresponde hacer. Vamos entonces, queridos hermanos, a integrarnos al servicio de nuestra iglesia. ¿Sabes para qué? Para lograr lo que dice el versículo número 7. Dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Querido hermano y querida hermana, en la medida que nosotros nos integremos, que sirvamos al Señor, vamos a permitir entonces que la palabra del Señor siga creciendo y que los discípulos continuemos multiplicándonos. Si no lo hacemos, quizás en lugar de multiplicar, vamos a comenzar a dividir y no queremos hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque a través de las murmuraciones, a través de las críticas, a través de los chismes, solamente dividimos. Pero cuando nos ponemos nosotros listos para bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, con los recursos, con los talentos, con las habilidades que Dios nos ha dado, podemos seguir adelante esforzándonos. Vamos a esforzarnos. Número 1, para enfrentar los problemas con creatividad y no con crítica. Número 2, para ser perseverantes. Y número 3, para integrarnos al trabajo de su iglesia. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mandamos un saludo. Bendiciones.